Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo año para la bolsa hoy y bienvenidos a este 2016 que no arrancó de la mejor manera. Ya el 2015 terminó sin euforia. Hablo bursátilmente hablando no solo en la Argentina, sino en todos los países del mundo. Cosa sospechosa, porque generalmente los fines de año por el tema de pago impositivo son bastante positivos para los mercados. Esta vez pasaron apáticos y el 2016 mostraba esa cautela, la primera rueda del año. Empezamos con tres temas que quiero debatir hoy con la gente de Comprovendo. El primero, obviamente, la influencia internacional. Argentina cambió su política exterior, ahora vamos a estar mucho más ligados al mundo, justo cuando el mundo, financieramente hablando, no la está pasando bien. Arrancó hoy la bolsa de China. Llegó a estar interrumpida durante 15 minutos por tamaña baja, más del 10% en algún punto. Cerró 7% abajo. El dato, o lo curioso, o la excusa, si quieren, es los números macroeconómicos que pintan menor crecimiento. Pero si China crece menos, también afecta al resto de los continentes. Entre ellos la bolsa europea, también apañada por el segundo tema del día, que tiene que ver este conflicto entre Irán y Arabia Saudita. No es un tema menor. En Argentina podemos llegar a confundir un poquito el índice porque el petróleo fue para arriba y esto impulsó tanto a Petrobras como a YPF. Pero el resto, sobre todo las acciones bancarias, siguieron ligadas al mundo en un muy mal día. Estados Unidos, el Dow Jones, también profundizó su baja. Y el tercer tema es Brasil, que también sigue complicado. ¿Por qué? Porque la crisis es política. Sin política no hay instituciones creíbles y sin instituciones creíbles es difícil apostar a largo plazo. Uno compra solo porque es barato, pero no puede planificar a largo plazo cuando no sabe siquiera quién va a ser el presidente a fines de este próximo año. Gran debate en Brasil. En este contexto se mueve la Argentina, por ahora en una isla. Los datos macroeconómicos para discutir hoy, uno tiene que ver con esta sensación de la baja de tasa de interés. Para todos nosotros era una de las conclusiones, era el momento para apostar a la tasa de interés, a través de bonos, a través de compras y lanzamientos cubiertos vía opciones, buscar el camino para obtener tasa en pesos. Pero el Banco Central marcó un horizonte de tasas decrecientes en el tiempo. Eso acelera esta avidez de corto plazo, sobre todo en letras, para el mercado local, pero a largo plazo empezar a buscar otras alternativas de inversión. Y esta, señores, y con esto termino este editorial, esta va a ser la función del programa de hoy. En el Comprovendo, equipo completo hoy. Parece mentira para un 4 de enero, pero está Paula, está Rubén, está Leo, todos de la mano de Santiago Roca para discutir estas variables de inversión, porque vamos a tener que encontrarle una vuelta de arbitrajes. Si es en pesos, hay un debate lindo que imponía a Rubén, que se lo vamos a preguntar, que tiene que ver con esto del SER, los bonos que ajustan por el SER. Pero en noviembre todavía no tuvimos datos de cuál fue la inflación. Todo esto, señores, todo esto después de esta presentación. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, tomamos la posta de Claudio Suchovicki que nos manda quizás a darle este nuevo sistema que tenemos en el Comprovendo a partir de este nuevo año, que es el mundo. ¿Cómo está el mundo con respecto a la Argentina que nos recibe con un nuevo gobierno? Pero bien,
creo que lo de China de hoy fue muy claro y lo vamos a tratar. Y también vamos a tratar el tema de los commodities y vamos a ver qué pasa con nuestro vecino país Brasil y además con muchas cosas que el nuevo gobierno trata de hacer y tiene algunos palos en la rueda desde lo político. Y por eso ya presentamos a Paula Penro. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Todo bien. Leo Chialba. ¿Qué tal? Buenas noches. Rubén Pascuali. Bueno, presentado ya el staff y vamos a ver el escenario internacional. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo le pega a la Argentina? Y en este momento estamos viendo el primer día del año con mal humor, ¿no? Sí, un día complicado, lo comentaba Claudio en el inicio del programa. Digamos, un mal dato de producción industrial en China, que provocó una fuerte caída en el mercado. También hoy empezaban a implementarse algunas nuevas medidas en lo que hacía los esquemas de detenimiento de la bolsa, ¿no? Y que eso también potenció en algún momento las bajas, y la caída de China se derramó sobre el resto de Europa y sobre Estados Unidos, y también obviamente afectó a la Argentina. Leonardo, con respecto al Rimini, que es la devaluación que viene en este año, ¿vos creés que ahí busca estar cotizando en el mercado internacional y poner un Rimini con respecto a que haya que los operadores tomen esa moneda como para hacer arbitraje? Sí, China va intentando posicionar su moneda a nivel internacional. Lo que pasa es que está haciendo un fuerte equilibrio porque se apreció su moneda junto al dólar. Entonces, los sectores transables, los que comercian con el mundo, están sufriendo. Y por eso vemos esta baja en la producción industrial, más la crisis ya sistémica que tiene en el mercado de la construcción, el mercado inmobiliario. Ahora, todo lo malo que está por ese lado implica que hay cosas buenas por el atraso cambiario, que es el consumo. Vos ves que vienen batiendo récord de ventas de autos y ves que hoy es uno de los principales motores del consumo mundial. Entonces, no es que la solución de China es devaluar. Te diría que es un gran problema si China devalúa fuerte y de una manera abrupta. Así que creo que lo que China va a intentar es, como fue durante todo el 2015, ir haciendo este delicado equilibrio entre posicionar su moneda, no apreciarla tanto contra el dólar y seguir creciendo con su mercado doméstico. Que en definitiva, si vos anhelás ser una gran potencia mundial, necesitas tener un mercado doméstico. Y ese es el objetivo geopolítico. Rubén, te queda a vos analizar un poco cómo le pega a la Argentina y bueno, el tema de los commodities, el petróleo, hoy que tuvo una fuerte suba, ¿no? Bueno, claro, pero eso tiene que ver con otro tema, con lo que mencionaban antes en la editorial, el problema entre Arabia e Irak. Arabia y Irak. Ese problema realmente habrá que seguirlo bastante de cerca, porque me parece que esto es el comienzo de una película nueva. Me parece que es un conflicto, es importante lo que pasó este fin de semana, y esto puede indudablemente tener un impacto en el precio del petróleo, justo en un año donde empezábamos a mirar a ver si sería o no un sector para monitorear, porque después de la gran caída que tuvo el año pasado, los mínimos después de 11 años, hoy veía algunos análisis de expertos en Wall Street que ponían o posicionaban las empresas ligadas al sector petrolero dentro de las que podían tener un mejor comportamiento a lo largo de este 2016. La verdad no tengo ni idea si eso va a pasar o no. Lo mismo habían dicho hace un año atrás y fíjate lo que nos pasó, pero esta geopolítica que estamos hablando, esta situación geopolítica, puede de alguna manera hacer despertar el precio del petróleo, y esto indudablemente tiene un correlato sobre las empresas ligadas al sector, que dicho sea de paso, justamente es el sector con más peso dentro de nuestro índice Merval. Que por el otro lado, lo que vos preguntabas de commodities, este cambio de paradigma en China, que está enfocándose más al sector servicio y no tanto a las manufacturas, hace que el precio de los commodities caigan. Y obviamente a todos los que son productoras de commodities les afecta, porque por un lado tenemos el tema en el mercado local, el tema de la devaluación que les juega a favor, pero por el otro tenemos la caída de los precios en el mercado internacional. Hay que ver ese balance, cómo juegan los estados contables de las compañías. Bien, Paula, volvemos otra vez a la rueda, y el tema es, a mediados de este mes tenemos la reunión con los holdings, ¿no? Y tenemos
una Argentina que todavía no diseñó cómo va a atacar a la inflación. Y además el otro punto es el déficit fiscal. Y bueno, hay muchas coordenadas que están hablando de bajar impuestos para el consumo, y esto podría empezar a dar una punta del iceberg para bajar un poco la inflación. Pero el estimado de este año es bastante alto también, ¿no? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora me parece es la primera etapa, que ha sido el levantamiento del cepo, que ha venido acompañado también de una fuerte suba en la tasa de interés, ¿no? Que ha sido el principal tema, te diría, de los últimos 15 días de diciembre, un levantamiento del cepo que terminó siendo menos traumático y a un tipo de cambio menor al que quizás se esperaba. El último día del 2015 se conoció también cuál va a ser una idea, unos lineamientos del programa monetario, que no vino con metas específicas, y donde me parece que lo que se muestra que va a ser el centro de la política económica, tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía, va a ser el control de la tasa de inflación. Y ahí es a donde se van a ir buscando alinear el resto de las variables, ¿no? Me parece que la variable que yo seguiría muy de cerca en las próximas semanas es el crecimiento de los agregados monetarios, de la base monetaria. Creo que hasta la política cambiaria de las últimas semanas se explica en no inyectarle pesos al mercado, sino en buscar sacar toda la mayor cantidad de pesos que haya en el mercado, y eso es por un lado. Y por el otro lado, sí, con el tema de los holdouts, lo que se ha sabido hasta ahora de las visitas del nuevo secretario de Finanzas a los Estados Unidos, y que estaría volviendo ahora en las próximas semanas, es buscar la reinstalación del stay, ¿no? De la medida cautelar, que permita, digamos, renovar las conversaciones con los acreedores al tiempo que se pueda salir a emitir deuda en los mercados externos, y eso seguramente va a ser positivo. Dicho todo este análisis, entonces, están los bonos en dólares, los bonos con tasa Valdar, y lo del SER que está ahí en un signo de interrogación. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahora va a ser un mercado de arbitrajes, como mencionaba también Claudia al inicio. Va a tener no solamente los bonos a tasa Badlar, tenés los bonos que ajustan por tasa de Levax, tenés los bonos Dollar Link, digamos, hoy va a ser un momento de arbitraje, ya lo decíamos la semana pasada. Las Levax en el cortísimo plazo creo que es lo más atractivo, los bonos muy largos en dólares, por la duration que tienen, que permiten fuertes subas en caso de que vengan las buenas noticias. Hay oportunidades también en los Dollar Link, digamos, hay muchas oportunidades para irse moviendo ahora. Leo, si nosotros tenemos que estar observando este tipo de cambio que tiene un rango bastante abierto, ¿no? Y tenemos las tasas de interés que empezaron muy arriba y se van ajustando. ¿Esto realmente le puede a los inversores también tienen que estar muy atentos para hacer arbitrajes ahí? Mira, me parece muy interesante. Primero, sería muy largo de explayarse, pero todas las salidas de las crisis son distintas. Tenemos tiempo, ¿no? Me parece. En el sentido de que yo lo llamo un ajuste desarrollado. ¿Por qué un ajuste desarrollado? Porque si no, típicamente estos países tienen ajustes de país emergente. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos entras en la devaluación, también empieza la suba de la tasa de interés de los bonos, no conseguís financiamiento. Ejemplo, Brasil hoy. Fíjate que la Argentina tiene el gran activo de que devaluó, pero como además pudo bajar impuestos, la devaluación fue mucho menor a lo que se esperaba, que además ya venía bastante metida en los precios. Entonces el traspaso a precios va a ser muy acotado y va a ser una gran sorpresa durante el 2016. ¿Cómo puede ser que la Argentina devaluó tanto y la inflación ya en enero, febrero va a estar medianamente controlada? O sea, ¿vos pensás que lo que fue a precio fue anterior? Yo creo que entonces, en este concepto, si uno tiene esa visión, lo que hay que pensar es que las tasas de interés, hay que buscar tasa de interés, hay que buscar tasa de interés fija, y hay que buscar tasa de interés fija al plazo más largo que uno pueda conseguir. Entonces, venimos de portafolios que tenían mucho Dollar Link, después pasaron a tener mucho ROFEX, lo que yo creo... Levax, con las tasas iniciales que hubo y ahora se bajaron fuerte, yo creo que hay que agregar productos en la canasta, y por eso le digo al televidente que nos viene siguiendo, que el año pasado fue muy atractivo, que este año hay opciones muy interesantes, que hay que animarse a llevarlas adelante. Entonces, por ejemplo, hay que empezar de nuevo a mirar los fideicomisos financieros. Están cortando los tramos B al 40% de tasa, siendo que las Levax vienen bajando muy fuerte sus rendimientos. Hay estrategias un poquito más elaboradas, como puede ser la compra de un bono Dollar Link y la venta de un futuro de dólar en el ROFEX, un sintético
plazo fijo, entre comillas, que también tienen 40% de tasa. Entonces, me parece que si uno tiene un pensamiento de que la macro está bastante contenida y ordenada y que la inflación no se va a disparar, hay que aprovechar estos niveles de tasa para irse largo en pesos, algo loco para los tiempos que corren, ¿no? Rubén, te queda para analizar, la macro está contenida y ordenada, los bonos están... Hay que ordenarla todavía, creo. Bueno, estamos en el camino, pero ¿cómo ves la bolsa? ¿Cómo ves las acciones? Déjame decir algo. Obviamente estamos en tiempo de tasas altas. ¿Cómo puedo aprovechar esto si tengo acciones? Vendiendo opciones sobre esas acciones. Me parece que, por lo menos en el primer bimestre, no sé si me animo tanto a abril. Habría que ver si en algunas especies pagan opciones altas. Eso también puede dar muy buenos rendimientos. O, dependiendo del perfil del inversor, por ahí alguien quiere que no le lleven las acciones, estar buscando sacarle una renta, una suerte de dividendo en efectivo, buscando precios de ejercicio altos. Digo esto para aquel que está especializado, aquel que no conoce las opciones, le cuesta un poquito más entender, sería bueno comentarlo con su operador. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para comentar una medida que tomó la CNB el último día hábil del 2015, donde eliminó esa restricción que existía para comprar los títulos dolarizados contra pesos y no tener que esperar las 72 horas. Esto también rige para las operaciones que se hacían arbitrando en mercado local contra el mercado americano. Justo tenemos este debut del año horrible, ¿no? O sea, el impacto se nota más rápido. Pero me parece que esto, obviamente ya no tiene sentido una medida de esta naturaleza con las medidas que tomó el gobierno nacional, pero pueden dotar de más volumen al mercado. Entonces, bueno, esto me parece que es algo bueno y para remarcar. Si tenemos que mirar las cosas buenas que nos pueden pasar este año, orientando una inversión, vamos a decir, 180 días, ¿qué estás mirando? Bueno, un poco lo que decía recién Leo, me parece que el inversor lo que tiene que ir mirando es si la tasa de inflación, la tasa de interés y la tasa de evaluación. Me parece que lo que apuntamos a los primeros 180 días es que la tasa de interés esté por encima de la tasa de evaluación del tipo de cambio y de la tasa de inflación. Entonces es por ahí donde van a venir las oportunidades atractivas. ¿Vos creés que el tema de la tasa alta, que hay que aprovecharla, también no es algo que confunde para mirar las nuevas inversiones? No, yo creo que es algo que hay que, digamos, volver a aprender. Venimos de mucho tiempo de tasas reales, digamos, muy negativas. Y entonces ahora tampoco creo que las tasas tengan que ser muy positivas, porque digamos que sino que tienen que estar ahí por encima, digamos un poquito por encima de lo que es la tasa de inflación, porque también lo que se va a buscar es que tener el menor impacto sobre el nivel de actividad económica, ¿no? Entonces me parece que hay que volver a jugar en un mundo donde, en un país, digamos, donde la tasa de interés puede volver a ser atractiva y sobre todo ver cuánto te va a dar entonces la tasa de interés en dólares, ¿no? Como también hemos vivido en otros momentos. ¿El dólar vos creés que en este rango se paró o todavía tenés que mirar a 180 días que un dólar? Mira, el dólar se va a ir moviendo porque sería un error no moverlo. Lo que creemos, y lo explicaba bien Paula, es que el dólar se va a mover menos que lo que vos podés ganar con la tasa de interés. Esa es la lógica detrás de todo este razonamiento. Ahora, el precio del dólar, y ahí es interesante un poco lo que yo te hablaba del ajuste desarrollado. La variable que la Argentina pudo en esta ocasión, gracias en parte a la herencia, y mirá lo que voy a decir, gracias a la herencia, que la herencia en una parte era buena, que es no te dejaron endeudado. Como esta frase puede traer mucho debate, lo que voy a decir es no te dejaron necesidades de financiamiento altas en el corto plazo. ¿Qué significa? Que la plata que vos tenés que pagar como vencimientos e intereses en los próximos años es poca. ¿Eso qué te permitió? Que los tipos de afuera te quieran prestar. Entonces, los fondos buitres te pusieron muchos palos en la rueda para endeudarte. Ahora, ¿vos creés que vamos a liberar esa parte? El ministro de Economía dijo que era un tema fácilmente solucionable y después dijo, bueno, no es tan fácil, pero se puede solucionar. Me parece que no es un tema demasiado complejo, básicamente, ¿por qué? Porque vos le vas a pagar con un papelito y el problema que tenía el fondo buitre es qué hacía con el papelito. Hoy ese papelito el mercado se lo quiere comprar. Entonces, si yo te doy un cheque y vos el cheque lo podés descontar en cualquier banco porque tiene una buena firma, se soluciona el problema. Entonces, el punto está en que el gobierno logra acceder al financiamiento. Si el gobierno logra acceder al financiamiento, el gobierno se deja de preocupar del tema fiscal. Y esa es una de las grandes diferencias con el pasado. La forma más fácil de verla es que vos devaluaste, pero además bajaste retenciones.
Entonces, la devaluación real para el productor es más alta. Pero los productores ahí todavía no están liquidando como debían hecho. Se multiplicó por 6. Bueno, pero también están mirando un dólar más alto, por eso retienen. No, o sea, a ver, lo que hay es una cuestión estacional en la cual Argentina se quedó sin cosecha fina, la de verano, y tiene cosecha gruesa. Entonces, ahora para la nueva cosecha hay que esperar a marzo. Lo que vienen liquidando es lo que habían guardado. Cuando uno mira en promedio estacionalmente cuánto se liquidaba en esta época del año... Lo dice el ministro. No esperaba que el campo retuviera. Esto lo dijo en un reportaje. Eso no está reteniendo. Sí, 400 millones por semana. Para esta parte del año es altísimo. Bueno, altísimo. ¿Vos estás opinando lo mismo? No, bueno, yo no manejo los números que liquidan los agricultores, pero indudablemente yo creo que estamos bastante mejor de lo que estábamos hace un mes atrás. Y fíjate lo que dice Leo. Bajamos retenciones, una devaluación, el impacto real de la devaluación es muy superior a lo que se espera. Y eso pasa no solo con los que están ligados a la agricultura, sino a muchas otras economías regionales. Llevado al mundo de la bolsa, todavía no vimos esos números en los resultados de las compañías. Lo que hoy estamos viendo en el mercado es una foto del impacto de lo que está pasando en el mundo, que claramente es negativo. Pero atención de que todavía la parte buena de los estados contables de las empresas no lo vimos. Y yo creo que eso va a marcar de mucha selectividad y de punta a punta. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre vas a ver que va a haber ganadores muy claros. Pasamos a las eléctricas. El ministro Aranguren dijo que recién en marzo va a hacer los ajustes de tarifa, pero también tenemos que analizar ¿quién se va a llevar los aumentos? ¿Se van a llevar las empresas? Ese es un tema importante. Ese es un tema importante que obviamente lo tiene que definir el ministro. Indudablemente a las empresas algo le van a tener que dar para mejorar la rentabilidad. Porque aparte hay otro tema. Hay empresas, por ejemplo, de dicho sea de paso, Edenor y Transener ingresaron al Merval, que tienen endeudamiento medido en dólares. El caso de Transener tiene las obligaciones negociables, son dolarizadas y eso es... la devaluación le juega claramente en contra y no son los únicos casos. Entonces va a haber que encontrar alguna ecuación para ayudar a las compañías, porque después se le va a reclamar inversiones. Fíjate lo que está pasando con la luz y la falta de inversiones que tenemos. Durante muchos años las compañías han tenido una caída en la rentabilidad. Mira, los que seguimos balance veíamos todas las empresas de servicio, balances negativo, negativo, negativo. Cuando venía algún ajuste porque el gobierno le reconocía mayores costos, bueno, ahí pegaban un salto y recomponían inclusive algunos casos que llegaron a tener patrimonio neto negativo. Ahora lo que están tratando de hacer es llevar esto a la normalidad. Y si llevar esto a la normalidad indudablemente va a requerir un tiempo, porque del otro lado estamos nosotros que pagamos las tarifas y por eso todo este cuidado que tienen para que tampoco impacte la inflación. Leonardo, vos sabés que le pidió a Economía, a Aranguren, dice, ¿cuántos meses se deben? Bueno, se pusieron a trabajar, saldo grande, Yacyretá, desde el año de enero del 2014 no se pagó nada. Entonces, el otro tema es qué pasa con el gas de Bolivia. Le deben un semestre. ¿Todo esto cómo se arregla? Yo lo vería desde el punto de vista de las inversiones, en que los bonos en dólares, las paridades, ya están encontrando una especie de techo. ¿Por qué? Porque la Argentina este año tiene que emitir entre 10 y 15 puntos del PBI de deuda. Entre arreglar los holdouts, entre financiar el déficit fiscal, es mucha plata para colocarle a los inversores. Es como que yo saco muchos chupetines al mercado para entregar y bueno, el precio, si no hay una demanda muy fuerte del otro lado, debería caerse. Como hay una demanda muy fuerte, los precios se sostienen. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la Argentina va a ofrecer muchos bonos durante este año y eso le va a poner una especie de techo a las paridades, cosa que el año pasado vimos paridades todo el año para arriba. Igual ahí va a haber una discusión política importante. Tiene que derogar la ley Cerrojo, tiene que conseguir aprobación parlamentaria. A Paula eso. Y ahí es donde se empieza a complicar. No, y además me parece que también va a ser relevante, es ver, se sabe que va a haber mucha emisión de bonos para resolver problemas que ya venían de antes. El tema es si esa emisión de bonos se va a mantener en el tiempo. No, a mí me preocuparía, de hecho ya hay bastante analista opinando sobre esto también, es, digamos, si vamos a un déficit fiscal ahora financiado por endeudamiento externo. Tenemos que mostrar un sendero de reducción de la tasa de inflación y de reducción del déficit fiscal, ¿no? Que seguramente va a llevar más tiempo del que uno preveía,
¿no? Pero niveles de 7%, o sea, tener un sendero de que este gobierno termine con déficit del orden del 2%, ¿no? El famoso 8% arranca, 6, 4 y 2. Y sí. Ahí está. Y inmediatamente, ¿se pueden colocar bonos ya, por ejemplo, la semana próxima? Ahora, la doméstico. semana pasada estuvo la colocación del bono a los importadores, ¿no? Por 1.000 millones, un bono de legislación es el 6%. argentina, una tasa no se puede del 6%, hacer de manera internacional como hace Brasil. No se puede hacer oferta al exterior. Sí se puede, por ejemplo, que la ANSES o que el Banco Central vendan bonos del mercado secundario. Es decir, usar una contraparte que no está afectado en el juicio de los buitres y vender bonos de manera indirecta. De manera directa, no, como decía Paula, hay que arreglarlo en los buitres. Y después vamos a también tener el swap que va a haber de las letras intransferibles del Banco Central, que se van a reemplazar por 3 series de Bonar, que eso va a ser interesante también porque vamos a ver cuál va a ser el impacto de esto sobre las reservas, ¿no? Porque después sobre esos bonos se va a poder tomar un pase, ¿no? Que eso va a hacer aumentar el nivel de las reservas, y eso lo que te va a bajar es una medida que preocupaba bastante, que es el tipo de cambio de convertibilidad, ¿no? Que se ha habido a niveles muy altos, y ahora por impacto de esto está bien. Son reglas contables o matemáticas, pero digamos... Ahí está la pelea con los abogados de los fondos buitres, porque decían que contra esos bonos, si los bancos prestaban dinero, que podían ser embargables porque son para el gobierno argentino, y el gobierno contesta que no. En realidad es el Banco Central el que está tomando este endeudamiento. Y eso es una cosa divertida como diferencia histórica. Los bonos de la Argentina valen. Claro. No es que la devaluación vino acompañada de un default. Como los bonos de la Argentina valen, los bonos que tiene el Banco Central valen. Y puede hacer un pase y conseguir dólares. ¿Sabés de dónde vienen estos bonos, el origen? La deuda famosa que le pagamos al Fondo Monetario. Todavía no lo pagamos. Porque fue una letra intransferible y ahora fue el rollover que le decía siempre Paula. Penal a la tribuna. Sí. Bueno, creo que con esto fuimos realmente al fondo de la cuestión, estuvimos explicando un poco lo que viene. Bueno, esperemos que lo ilumine al ministro de Economía y a su equipo para poder salir de esta coyuntura tan difícil de la herencia. Nosotros los esperamos el próximo lunes a las 21:30 en la Bolsa Hoy, y bueno, que lo pasen bien. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables.